Bueno, en esta presentación les voy a mostrar una manera en que los negocios de hoy en día cometen errores, aún así, aún aunque están tratando de tomar todas las decisiones lógicas desde el punto de vista de contable, del punto de vista de marketing, del punto de vista del sentido común. Vemos que el sentido común no es tan común como parece. Algunos de los problemas de los negocios hoy en día son que no tienen tantos clientes como quisieran. La competencia hace que tengan que bajar los márgenes, o sea, se bajan los márgenes. Los productos pasan de ser de última a ser una simple mercancía o commodity muy rápido, como se dice. Y el otro problema extra es que si es una empresa que produce, China e India son una gran amenaza para cualquier empresa productora. Entonces vamos a ver qué se puede hacer sobre eso. Entonces, este es el negocio principal y esto vamos a ver más tarde qué es, y como pueden ver es mucho más grande y hay un potencial increíble ahí afuera también. El objetivo número 1 de la empresa es aumentar el rendimiento. Eso es sentido común, pero no siempre se sabe exactamente qué es el rendimiento. Entonces, ¿qué es el rendimiento? Vemos que la ganancia es igual a la cantidad de ventas menos los costos variables menos los costos fijos, ¿ok? Esa es la definición de ganancia. Ahora, si tomamos una empresa que por una semana cierra y no produce absolutamente nada, los costos fijos van a estar exactamente igual. Entonces, podemos ver que si la empresa no produce, los costos fijos van a estar ahí. Pero si produce, el rendimiento de esa empresa va a estar dado por la cantidad de ventas menos los costos variables que fueron necesarios para hacer el producto, de hacer la venta. Entonces, eso es el rendimiento. La cantidad de dinero en ventas menos la cantidad de dinero en costos variables. Entonces, podemos decir que la ganancia es igual al rendimiento menos el costo fijo. Si el rendimiento aumenta, la ganancia aumenta, por definición. Entonces, hay 4 maneras de hacer esto. La primera manera es aumentar las ventas. La segunda es disminuir los costos variables. La tercera es disminuir el costo fijo. Y hay una cuarta que es aumentar la productividad. Entonces, ese es el objetivo número 2 de una empresa. Aumentar la productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad es la variación de rendimiento dividido la inversión de la empresa. O sea, la empresa más invierta, si sigue produciendo lo mismo, la productividad baja. Ahora, si con la misma inversión el rendimiento sube, entonces la productividad está subiendo. Hay una intuición que cualquier persona que trabaja o que tiene un negocio asume que es verdadera, y es que cuando se intenta aumentar la productividad de distintas áreas o distintas actividades, el resultado final va a ser un mejoramiento total. Si mejoro la actividad 1 y mejoro la actividad 2 y mejoro la actividad 3 y mejoro la actividad 4, entonces el resultado final de todas esas actividades va a ser mucho mejor. No siempre es así. Las mejoras localizadas, como las que decían en cada actividad, pueden ser contraproducentes si no se conoce el eslabón más débil. En este caso, esta cadena va a ser solamente tan fuerte como este pequeño nudo que está acá. Aunque nosotros mejoremos o hagamos más grueso cada uno de los otros eslabones, la cadena siempre se va a romper en este eslabón acá. Entonces ese es el error más común. Creemos que si mejoramos un 10%, por ejemplo, de cada actividad, entonces va a haber un resultado final que va a ser una mejora de X%. Y hay 4 posibilidades, 4 resultados posibles. O bien hay un mejoramiento y es un mejoramiento lineal. Si se mejora el 10% va a ser 10% en todo. Puede ser un mejoramiento exponencial, quiere decir que las mejoras que se hicieron en algunas actividades o regiones van a crear un mejoramiento del producto final o del resultado final mucho más grande. O puede pasar exactamente lo contrario, puede ser mejorando un área o una región, en realidad se produce un empeoramiento lineal. O aún peor, puede ser que las combinaciones creen un empeoramiento exponencial. Por lo tanto, se debe saber qué tipo de cambio la mejora que uno va a introducir en el sistema o en la empresa va a producir en el rendimiento total. Y esto es muy importante.
Vamos a ver un ejemplo simple. Una empresa que produce solamente dos productos, el producto P y el producto Q. ¿Ok? El costo fijo de la empresa es de 6.000. El potencial de ventas en el mercado es para P de 100 P, 100 veces el producto P, y de 50 Q, 50 productos Q. P se vende a $90 por P. Q se vende a 100. El costo de materiales de P es de 45 y el de Q es de 40. Y el margen de P es 45 y el margen de Q es 60. O sea, precio de venta menos costo de materiales, ese es el margen. Ahora, si la empresa puede producir y vender los 100 P y las 50 Q, entonces el rendimiento total sería de 7.500. Rendimiento semanal 4.500 más 3.000, 7.500. El costo fijo semanal es de 6.000, entonces la ganancia sería de 1.500. Acá tenemos ventas máximas semanales 100, unidades a producir 100. Ventas máximas semanales de Q 50, unidades a producir 50. Precio de venta de P 90, precio de venta de Q 100. Costo de materiales de P 45, costo de materiales de Q 40. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que esta empresa puede hacer para optimizar sus ganancias. En este caso estamos asumiendo que la empresa tiene la capacidad de producción para satisfacer toda la demanda, los 100P y los 50Q. Vamos a ver entonces la producción y cómo funciona. Imaginemos que esta es una empresa donde se producen estos materiales y hay 4 sectores. Sector A, sector B, sector C y sector D. ¿Ok? Y para crear estos dos productos se usan 3 materias primas más una parte comprada que se agrega al final del proceso. Acá tenemos también los precios de la materia prima. Material 1, 20 por unidad. El material 2, 20 por unidad. La parte comprada, 5 por unidad. Ahora para Q, el material 2 cuesta 20 por unidad. El material 3 cuesta 20 por unidad. Y no hay ningún producto. Ahora agreguemos otra cosa más, que es cuánto tiempo va a tardar cada sección en procesar o en hacer lo que tenga que hacer con estos materiales. Acá vemos esta línea de punteada acá, quiere decir que en la sección A el material 2 no se toca, pero el material 1 sí, se procesa 15 minutos por unidad. Entonces acá vemos, material 1 entonces en la sección A se pasa 15 minutos, en la sección B no se hace nada, en la sección C se pasan 10 minutos y en la sección D se pasan 15 minutos más se le agrega la parte comprada. ¿Ok? El otro material, entonces, material 2, en A no se procesa, no se hace nada, en B sí se procesa 15 minutos por unidad, en C se utilizan 5 minutos por unidad y en D otra vez 15 minutos en total. Ahora, para Q hacemos lo mismo, vemos que para el material 2 en A no se toca, en B sí se pasan 15 minutos, en C 5 minutos y en D 5 minutos. Para el material 3, en A se usan 10 minutos, en B 15 minutos, en D 5 minutos. Bueno, vamos a una tabla entonces para ver tiempo en el sector A para P, entonces se pasan 15 minutos en A, 15 en B, 15 en C, 15 en D. Total 60 minutos por producto. Para Q se pasan 10 minutos en el sector A, 30 en el sector B, 5 en el sector C y 5 en el sector D. Ahora, vemos que acá tenemos el total del tiempo necesario, el tiempo disponible. Y vemos que para producir las 100 unidades de P y las 50 de Q necesitaríamos más tiempo. No tenemos suficiente tiempo para producirlas. No hay capacidad suficiente para producir todas las unidades. El sector B necesitaría 600 minutos extras cada semana. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a producir el máximo posible para optimizar las ganancias. Pero queremos ver, bueno, cuántas unidades producimos de P y cuántas unidades vamos a producir de Q. Entonces, P, vamos a hacer una tabla comparativa para ver qué producto nos conviene producir más y primero. Entonces, en tiempo de producción, P en total lleva 60 minutos. Q lleva 50 minutos.
¿ok? Entonces conviene Q. Ahora, costo de producción, P cuesta 45 producirlo y Q cuesta 40. Entonces el costo es menor, de Q vamos a producir Q. Ahora el precio de venta de P es de 90 y el precio de venta de Q es 100. Nos suena lógico que vamos a vender más del producto que vendemos más caro, ¿ok? Q. Y acá vemos también el margen de P es 45 y el margen de Q es 60. Entonces vamos a vender el producto que nos deje mayor margen. Esa es es la lógica del mundo de los negocios hoy. Vamos a vender lo que nos lleve menos tiempo hacer, lo que nos cueste menos hacer, lo que podemos vender más caro y que además nos deje un margen mayor. Entonces elegimos Q. El departamento de ventas entonces sale con una promoción de marketing increíble, sale a vender Q todo lo que pueda. Entonces producimos todas las Q posibles y luego vamos a producir las P que podamos. Primero 50 Q y después, con el tiempo que queda, 60 P. Entonces acá vemos el tiempo disponible, sector B, estamos utilizando el tiempo total disponible que tenemos, 2.400 minutos, el sector que es más utilizado. Entonces tenemos un problema, tenemos una pérdida ahora. ¿Cómo puede ser? Empezamos a producir, el tiempo que nos lleva es esto, el rendimiento de P es de 2.700 y el de Q es 3.000. Si multiplicamos las 60 unidades por el rendimiento, o sea, las unidades que producimos por el rendimiento, nos da 2.700 y el rendimiento de Q por 50, que es las unidades que producimos, nos da esto, 3.000. El costo fijo el costo semanal es de 6.000, por lo tanto estamos perdiendo $300 cada semana. ¿Y cómo pasó esto? Porque recordemos que estábamos tomando las decisiones más lógicas desde un punto de vista contable. Pero el problema es que quisimos optimizar la ganancia basados en conceptos de contabilidad y de optimización localizada. Y esto, recuerda esta palabra, optimización localizada, porque tiene una importancia muy grande. Pero no tuvimos en cuenta que hay una restricción en el sistema. La restricción en el sistema es que el tiempo disponible en B es limitado. Y eso es muy, muy importante, como ya van a ver. A menos que se optimice el rendimiento por unidad de tiempo en B, a menos que se optimice el rendimiento por unidad de tiempo en B, no se va a obtener el resultado ideal. Entonces, vamos a ver, el rendimiento de P es 45, el rendimiento de Q es 60, pero en el sector B, que es donde tenemos una restricción, P se hace en 15 minutos y Q en 30. Entonces, cuando dividimos el rendimiento por el tiempo necesario, vemos que P, el rendimiento por minuto es de 3 y el rendimiento de Q es de 2 por minuto. Entonces, en realidad nos conviene hacer P, no Q, aunque todo nos decía lo contrario. Entonces, aunque el tiempo de producción de de P lleva más tiempo, el costo de producción es mayor, el precio de venta es menor y el margen es menor, aún así conviene producir P. Pero vamos a verlo. ¿Cuál es el impacto si cambiamos la lógica, vamos en contra del sentido común, o de lo que hoy llamamos sentido común? ¿Y cuál sería el impacto? En lugar de hacer una pérdida de $300, vamos a terminar haciendo $300. Por lo tanto, el retorno de esto no es 600%, es infinito. Esto prueba mi punto. Producimos 100 unidades de P a un margen de 45, eso nos da 4.500, y producimos 30 unidades de Q a un rendimiento de 60, nos da 1.800. Acá tenemos el costo fijo semanal, el resultado hicimos una ganancia. El retorno de inversión de esta estrategia es infinito porque la ganancia pasó a ser de negativa a positiva, pero la inversión, y esto es muy importante, la inversión no cambió absolutamente nada.
la inversión siguió siendo exactamente la misma que teníamos. Entonces, como recordamos, la ganancia es el rendimiento menos el costo fijo. El rendimiento aumentó, el costo fijo siguió igual, la inversión siguió igual. Acá tenemos un retorno infinito usando esta estrategia. En este caso, el mayor retorno de inversión se va a lograr solo si se invierte en el eslabón más débil. Y esto es muy importante. Recuerde que el potencial de venta para P y Q era 100 y 50, pero la empresa todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Aunque mejoró, pasó de una pérdida a una ganancia, todavía tiene potencial de crecer más, de satisfacer el mercado a través de una inversión. Esta inversión debería permitir al sector B de tener 3.000 minutos disponibles. Si el sector B, solamente si el sector B llega a tener este monto de tiempo disponible, la empresa completa va a tener un impacto increíble, va a llegar a satisfacer completamente al mercado. Entonces, cada empresa, esta es la lección a retener, cada empresa tiene un eslabón débil. Ahora la pregunta es, ¿está su empresa optimizada para obtener el mayor retorno de inversión posible? Si no está seguro, lo que debe hacer es, primero, optimizar sin invertir. Antes de invertir en optimizar los departamentos, en optimizar la productividad, en optimizar lo que sea, primero debe optimizar sin invertir. No invierta antes de saber qué es lo que está haciendo. Que luego que llegamos a eso tenemos que encontrar en qué vamos a invertir. Entonces, ¿qué otras áreas van a dar un retorno de inversión infinito? Veamos. Hablamos de esto que es el negocio principal, pero alrededor del negocio principal están otros activos que están desaprovechados. Por ejemplo, los sistemas de distribución, los clientes clave, los clientes inactivos, las relaciones humanas, conocimiento específico, acceso a capital externo, el branding, los proveedores y fabricantes, personal subutilizado, los competidores, sus productos y o sus servicios, no los productos de su empresa, sus competidores y los servicios de sus competidores. Esos son activos que usted puede también tomar ventaja. Las técnicas de venta, las promociones pasadas y por supuesto los productos de las empresas. Aunque usted está explotando estos productos dentro de su negocio, aún hay un montón de posibilidades que no están explotadas. Por lo tanto, también los productos se consideran activos no aprovechados, porque el potencial no está explotado completamente. También la publicidad en desuso. Ahora, el potencial de los activos no utilizados es enorme. Imagine el nivel de rendimiento que usted está teniendo hoy en su empresa solamente con el negocio principal. E imagine el peso que tendría explotar todos los otros activos que hoy en día no están siendo utilizados o explotados. Entonces, básicamente en un negocio principal, ¿cómo hace para aumentar su negocio? Tres maneras. Primero, aumenta el número de clientes y esto es lo que la mayoría de las empresas se están concentrando en hacer, aumentar el número de clientes. Pero hay otras maneras. Se aumenta el monto de cada transacción, cada vez que un cliente viene, termina comprando por un mayor monto, la empresa crece. Y otro punto que hace crecer el negocio es el aumento de la frecuencia de transacción. Si un cliente compra una vez por mes y por un cambio en su estrategia, este cliente comienza a venir 2 veces por mes, usted automáticamente dobló la talla de su negocio al haber aumentado la frecuencia de las compras de ese cliente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si usted se enfoca solamente en obtener clientes, el crecimiento que provoca es un crecimiento lineal, es un crecimiento lento. Además de eso, puede costar 5 veces más obtener un nuevo cliente que retener uno existente. O sea, el rendimiento es menor. Ahora vamos a ver acá un ejemplo. Digamos que tiene un negocio, su negocio tiene 100 clientes
el dinero, el monto de la transacción es de 100 y la frecuencia por año es una vez, compran una vez por año. Las ventas totales son de 10.000, 100 por 100 por 1, ¿ok? Digamos que aumenta un 10% la cantidad de clientes. Entonces, a partir de ahora tienen 110 clientes, el monto de transacciones igual de 100 y la frecuencia por año es de 1. Al final del año, usted aumentó su negocio un 10%. ¿Ok? Esto es crecimiento lineal. Voy a desarrollar y poner en su empresa estrategias de crecimiento exponencial. Y le voy a mostrar un ejemplo, el mismo ejemplo que les mostré, pero con un crecimiento exponencial. Entonces, si usted tiene 100 clientes, el monto por transacción es de 100 y la frecuencia por año es una vez por año. Las ventas totales, igual que antes, son de 10.000. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos un 10% en cada categoría? O sea, un 10% más de clientes, un 10% más el monto de transacción y un 10% más en la frecuencia. En lugar de una vez por año, 1.1 vez por año. Si hacemos lo mismo en cada categoría, en los clientes, en el monto de transacción y en la frecuencia por año, no tenemos un 10% total, sino tenemos un 33.1% de crecimiento. Solamente aumentando un 10% en cada categoría. Ahora si aumentamos un 33% por cada categoría, o sea, 133 clientes nuevos, o sea, 133 clientes nuevos. El monto de transacción se sube por alguna razón a 133 en lugar de 100 y la frecuencia por año a 1.3 veces por año en lugar de una vez. Monto total de ventas en el año es de 23.526, que es más que el doble. O sea, incrementando 33% más los clientes, 33% el precio de transacción y 33% la frecuencia por año, uno dobla el negocio. Y esto es muy fácil de hacer. Si cada estrategia aporta una mejora de 1%, puede crecer un 32%. Esto es crecimiento exponencial. Ahora, ¿cómo hago para aumentar el crecimiento de su negocio? Entonces, por cada una de estas opciones, aumentar el número de clientes, aumentar el número el monto de la transacción y la frecuencia, para cada una de estas tenemos varias estrategias que podemos poner en su empresa. Tenemos 12 estrategias para aumentar el número de clientes, 4 estrategias para aumentar la conversión de prospectos a clientes, la creación de ofertas mafiosas. ¿Qué es una oferta mafiosa? Es una oferta que sus competidores van a encontrar imposible de imitar. Es una oferta que es irracionalmente aterrorizante. Irracionalmente es porque, aunque todo lógicamente le dice que esta oferta es un no-brainer, como se dice en inglés, aún así le va a dar miedo aplicarla. Y el tercer elemento de una oferta mafiosa es que es imposible de rechazar. A quien sea que sea su cliente ideal, si usted le ofrece esta oferta, el cliente lo encuentra imposible de rechazar. Por lo tanto, el número de clientes crece increíblemente. En la otra sección, que es el aumento del monto de cada transacción, podemos aplicar 6 estrategias para aumentar el valor de cada transacción. Y en el aumento podemos crear un aumento en la frecuencia de transacciones. Tenemos 3 estrategias para mantener clientes ganados, para mantenerlos, y 6 estrategias para aumentar la frecuencia de compras. Además de eso, en sentido general tenemos 16 estrategias para superar a los competidores y tenemos 16 estrategias que van a multiplicar los resultados de todas estas otras estrategias que hicimos. O sea, esto va a crear un crecimiento exponencial y estas estrategias van a agregar otro sentido, otro nivel de crecimiento exponencial a todas estas estrategias. Una de estas estrategias puede multiplicar el rendimiento 12 veces y esto es probado. Esto es lo que hago. Los activos no aprovechados los identifico y los exploto. Esto es lo que puedo traer a su empresa y como podrá ver, mucho de esto es a través de un proceso de análisis de su empresa, de sus oportunidades, de sus riesgos y de encontrar cuál es la restricción que le está evitando que crezca más rápido. Lo que no hago y no nos conviene que haga es todo esto.
maniobrar, mantener, coordinar, trabajar en manejar los pequeños detalles. Y cualquiera en su empresa los puede llevar a cabo. No es mayor y mejor uso de mi tiempo o de mi conocimiento. Entonces, ¿está interesado? ¿Le gustaría ver esta oportunidad un paso más adelante? Ver cómo podemos hacer que su empresa crezca y tener un crecimiento exponencial. Entonces, el próximo paso sería conocer todo lo que su empresa esté haciendo con respecto a promociones, con respecto a marketing, con respecto a las ventas, con respecto a las finanzas y con respecto a la información general de la empresa. En el próximo paso, luego de haber llenado este cuestionario y haberlo analizado, vamos a firmar un acuerdo mutuo de pago por resultados. Voy a incrementar su empresa, la voy a hacer crecer y como consecuencia voy a tener un porcentaje del incremento, un incremento recurrente, por lo tanto el porcentaje va a ser recurrente cada año. Segundo paso es a nivel de los negocios externos, el negocio interno, son dos metodologías distintas. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a identificar la oportunidad de mayor apalancamiento, luego vamos a explotar estas oportunidades, a aumentar las fuentes de prospectos. Más fuentes de prospectos van a traer más leads, más prospectos. Vamos a aumentar la conversión de esos prospectos para que se transformen en clientes. Luego que se transformen en clientes, vamos a aumentar el valor de cada transacción a través de las distintas estrategias. Vamos a aumentar la frecuencia de las compras. Luego vamos a aplicar las estrategias multiplicadoras de resultados, donde todo esto se va a beneficiar de estas estrategias. Y luego vamos a aplicar estrategias para superar a sus competidores. Y algunas de esas estrategias se pueden aplicar enseguida, desde el primer día en que comenzamos a trabajar en su empresa. Pero ese es el proceso, porque esto nunca termina. Volvemos a identificar nuevas oportunidades, explotarlas, seguimos aumentando las fuentes de prospectos, seguimos aumentando la conversión, seguimos aumentando el valor de cada transacción, aumentamos la frecuencia de compras y así sucesivamente, y el crecimiento es exponencial, sobre exponencial, sobre exponencial. La otra oportunidad es en los activos no aprovechados. Y esto es un proceso más corto, es identificar la oportunidad, explotarla, identificar la próxima, explotarla, identificar la próxima, explotarla. Pero el nivel de apalancamiento que tenemos con el negocio externo o los activos no utilizados es mucho mayor. Entonces, para continuar este proceso, confirme conmigo que desea aumentar el rendimiento de su negocio, contácteme, confirme que le interesa. Luego de llenar el formulario con todas las preguntas, tengo alrededor de 200 preguntas que lo van a enfocar a áreas de su negocio en que no estaba prestando suficiente atención o estaba tratando de optimizar localmente en lugar de hacerlo desde un punto de vista de optimización sistémica. Contácteme, Santiago de Mier, a este email, a este número de teléfono. Tengo muchas oportunidades y poder mostrarles lo que es posible, abrir muchas posibilidades en su empresa.
estrategia, no es táctica.